hemos tenido un movimiento quizás esperado por algunos, inesperado por otros. Donald Trump ha anunciado el cese de las hostilidades, o por lo menos la gran mayoría de ellas, al reabrir el estrecho de Hormuz por parte de Irán. Para el que no conoce el canal, este es el análisis diario en el que vemos las mejores oportunidades, tanto el mercado cripto como el mercado tradicional, los niveles importantes y también los posibles escenarios para operar. La idea es simplificarte el mercado y que veas que el trading, cuando tienes un plan, es mucho más fácil de lo que parece, centrándonos solo en lo importante: niveles, escenarios y posibles riesgos. En el día de hoy no tenemos casi nada en el calendario económico. La decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda, algo que no es interesante, de hecho no sé ni por qué me aparece como de los temas importantes del día, y luego los inventarios de petróleo crudo de la AIE y las actas de reunión del FOMC, que en Estados Unidos pues algo nos puede decantar, pero ya hemos tenido el plato gordo de la jornada, que ha sido que a la 1 de la mañana, hora española más o menos, ha anunciado ese cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Hormuz. Si vemos la gráfica de Bitcoin, hemos visto cómo hemos tenido ese cambio de tendencia desde la zona de los $65.000, cada vez marcando mínimos menos mínimos y máximos más máximos, alcanzando el pico ayer prácticamente en los $73.000 en el precio de Bitcoin. En un solo día hemos tenido un movimiento de prácticamente el 4,71%, casi un 5%, lo que nos quiere decir que ha sido un día de bastante movimiento. Nos vamos a ir a la gráfica de una hora para ver en qué punto nos encontramos ahora mismo. Nos encontramos en esta segunda zona de resistencia que identificamos en la gráfica, por encima un poquito ahora mismo de los 71.500, que sería el punto óptimo, por lo menos para mí, en entrada en esta segunda resistencia. Hemos dejado atrás la primera. Tenemos que saber que estas resistencias o soportes pueden ser tumbados un día por una noticia importante, como ha podido ser en el día de hoy esta que comentábamos con anterioridad. Y por lo tanto, esta primera zona en la que habíamos parado varias veces anteriormente y nos habíamos devuelto, ha quedado completamente invalidada momentáneamente hasta que volvamos a entrar dentro del rango. Lo que yo esperaría para hoy es que el precio acabe cayendo. De hecho, yo llevo una operación en short en Bitcoin y también la llevo en Ethereum. Son operaciones que yo abrí ya en los 70.500, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me esperaba que estas noticias, que quizás sí me esperaba, que fuesen las noticias que hemos tenido, la reapertura y las negociaciones y la extensión del plazo que Donald Trump había dado, no me esperaba este movimiento tan brusco del mercado. Pensaba que sí, nos íbamos a poder mover un poquito. De hecho, yo abrí mi operación, la dejé puesta a las 11. Estábamos hablando de que estábamos en un precio de los 69.500. Ya lo puse en los 70.500 porque esperaba sí que el precio subiese, pero no tanto como ha acabado sucediendo en el día. Por lo tanto, me ha pillado ahí un poco a contrapié, pero yo sigo con mi operación abierta. Todavía no me ha tocado stop loss. Mantenemos la operación y vamos a ver si a lo largo del día o de hoy o de mañana acabamos cayendo por debajo de la zona donde hemos entrado en la operación y pudiéndole sacar un beneficio bastante bueno a esta operación que ya abrimos en la noche de ayer. También comentar que zona de liquidaciones las tenemos bastante cercanas a limpiar todas las liquidaciones acumuladas en la parte alta, hasta los $74.000 más o menos, pero ya hemos limpiado la gran zona de liquidaciones, que era la que teníamos entre los 72.000 y los 72.800. Ya se han quedado ya completamente limpias y ahora podríamos ya encaminarnos a hacer la búsqueda de nuevas liquidaciones que quizás empiecen a acumularse por la parte baja. Vemos que la gran zona liquidatoria ahora mismo la tenemos por debajo de los $64.000, algo que si el precio se fuese para allí, para mí sería perfecto con las operaciones que llevo abiertas, pero obviamente seguramente pues vayamos a tener algunas pausas por en medio. Yo creo que esto simplemente ha sido una pausa momentánea, pero seguimos en un mercado bajista y lo hemos continuado, lo hemos estado haciendo ya antes de que hubiese este conflicto. No tenemos que alarmarnos ni pensar que todo ocurre por el conflicto que tenemos ahora mismo en Irán. En el caso de Ethereum ha pasado algo muy parecido al caso de Bitcoin. Hemos tenido esa subida, lo que pasa que todavía con algo más de fuerza. Si en Bitcoin comentábamos que había llegado prácticamente a un 5% de subida, vemos que en Ethereum ha llegado al 6,5%, un 1,5% más, que al final es movimiento, sobre todo para la gente que operamos trading y con el apalancamiento nos puede quedar un poco despistado. Nosotros empezamos a abrir operaciones en los 2.160, hemos hecho algunas recompras que nos han dejado en los 2.201 como precio de entrada en nuestra operación en Ethereum y ahora mismo pues está con bastante pérdida, un 20-25% de pérdida. No es tampoco alarmante, pero tampoco nosotros dejamos que nos den liquidaciones completas, ¿vale? Tenemos un stop loss que lo hemos colocado en la zona de los $2.300. Vamos a ver si el precio acaba cayendo, esperando el mismo plan que os comentaba para Bitcoin. Ahora mismo hemos superado esas zonas de resistencia, pero yo creo que con la
con el paso de las horas, con el paso de los días, vamos a acabar cayendo a las zonas de interés que teníamos antes en la gráfica y que vamos a volver a entrar dentro de este rango que tanto beneficio nos ha dado. La mayoría de criptomonedas han reaccionado igual. Hemos dejado atrás, por ejemplo, en XRP esta zona de soporte que teníamos en la gráfica, que había costado romperla en los últimos días. Ya hemos vuelto a entrar en ella y si el precio corrigiese ya podríamos empezar a articular otra vez operaciones en long al volver a la zona. Ya saben que para buscar confirmación tiene que haberla superado con fuerza y volver a buscar la zona. Es allí donde puedes volver a articular operaciones. El caso de AVAX, muy parecido, a punto de llegar a esas zonas de resistencia en la parte alta de la gráfica, creó rechazo sin llegar a tocarlas, si las tocó el día anterior. Aquí prácticamente se quedó a nada de tocar esta zona de resistencia y se devolvió el precio en la gráfica. Espero también una caída. El que sí me ha sorprendido ha sido Zcash, que ha destrozado todos los registros que tenía con anterioridad en las últimas fechas y ahora nos encontramos en un punto donde, bueno, tenemos aquí esta breve pausa que llegó a hacer también desde unos precios muy parecidos a los que partía en el momento de la subida actual y vamos a ver si en la zona de los $330 le cuesta un rechazo después de haber subido prácticamente un 15% en tan solo un día. Vamos a ver que en el punto máximo fue un 24% en prácticamente un poquito más de un día de duración. Tenemos varios activos interesantes, por ejemplo es el caso de Dogecoin, que ha estado jugando con esa zona de soporte y se ha acabado disparando, muy atentos a ellas. En otro caso diferente tenemos a Link, por ejemplo, que lo tenemos en esa zona de resistencia clarísima de la gráfica, donde podríamos empezar a articular las operaciones en short en caso de que piensen que el mercado en su conjunto debería caer, y como él tenemos a varios activos que están en zonas de soportes y resistencias donde puede ser interesante operar. Es el caso, por ejemplo, de ADA, que ya ha vuelto a entrar dentro de esta zona y podemos empezar a jugar con ellas de nuevo después de haber estado rangueando en una zona mucho más baja. En Ethereum, como comentaba, esa subida que ha tenido de más le ha hecho limpiar esa zona liquidatoria en la parte alta que tenía acumulado por encima de los $2.200, ha hecho la limpieza de las grandísimas liquidaciones que había en esa zona y ahora mismo las liquidaciones fuertes más cercanas que tenemos las tenemos acumuladas en la parte baja, zona de los $2.000 para abajo, un precio que también me sería altamente rentable en la operación que llevamos abierta. Vamos a ver cómo se acaba decidiendo el mercado en las próximas horas y si tenemos esa fortuna o ese análisis correcto de la situación donde podemos aprovechar que esto ha sido solamente una subida completamente momentánea, que es mi opinión personal. Estas noticias de Medio Oriente, ¿qué nos ha provocado en el caso de las materias primas? Pues podemos ver la subida del oro y la plata, algo que está siendo un poco contradictorio eso de que es un valor refugio, porque ahora no son tiempos de tempestad, de hecho son tiempos de calma, o que parece que se van a calmar. Aún así sube, al contrario que ha hecho durante los tiempos revueltos que hemos tenido durante este último mes y medio. El petróleo sí que está cayendo un 15%, ha reaccionado inmediatamente a las noticias del mercado, 15% de caída, todavía un poco superior al aceite de calefacción, que está perdiendo un 18%, ya sabíamos que esto era algo momentáneo. Mientras la guerra continuase, el precio del petróleo iba a subir, pero en el momento en el que se pare el precio del petróleo caerá y volveremos a la normalidad, y seguramente dentro de unas semanas, si todo esto de verdad se ha confirmado que termina del todo, lo veremos seguramente de vuelta a la zona de los $70 sin ningún problema, habiendo vuelto a la completa normalidad. Si nos vamos a ver las acciones tokenizadas, vamos a ver cómo tenemos a Nvidia, por ejemplo, en el premercado, a abrir la bolsa americana en tan solo un rato y lo tenemos en los $184. Va a tener una subida realmente impresionante, una subida de prácticamente el 3,5%, va a ocurrir lo mismo en Apple, va a ocurrir lo mismo en Microsoft, en Tesla, por ejemplo, que ha sido una de las grandes beneficiadas del día también. Todas ellas en premercado están subiendo muchísimo. Para mí no operaría o no metería operaciones hasta que el mercado americano no abra y veamos un poquito la reacción global de todos los mercados, porque ahora mismo no podemos tener una clara visión de cómo se va a desarrollar la jornada, ¿vale? Sí que tenemos las noticias de antes, vamos a ver en qué punto abren, vamos a ver si tenemos alguna corrección rápida justo al momento de abrir después de la subida tan grande que va a tener el mercado, pero yo me quedaría fuera en el día de hoy, o yo me voy a quedar personalmente fuera de los activos tradicionales que ya saben que podemos operar en Bitmart con el 30% de descuento de comisiones de por vida en el top 1 sin necesidad obligatoria de KIC, donde puedes operar desde todas las acciones tokenizadas que quieras, a divisas y también criptomonedas. Todo en la misma plataforma, lo que te acaba facilitando tu forma de operar. Vamos a ver ganadores y perdedores del día. 4,44% de subida del market cap total, 2,44 trillones que tenemos ahora mismo. Nos vamos al médico, dice que ahora mismo ya se encuentra en neutral después de la subida que ha tenido el mercado, nos encontramos en 46, y si nos vamos a ver los ganadores y perdedores del día, como ganadora tenemos a ZK, subida del 26%, estaba
que antes perdía los $200, ha subido a los 332, es una subida de prácticamente el 65% de su valor, así que hay que estar pendientes a Zcash cómo se va a desarrollar en las próximas horas. El caso de Monad, 22% de subida también, lo que le da un 30% de subida semanal, lo que confirma un cambio de tendencia en este activo. Y Layer 0, que por ejemplo también está subiendo 17%, Etenea 14%, Internet Computer 11%, SEI 11%, Aave tenemos 10,70%, es decir, tenemos prácticamente 11 criptomonedas que están subiendo más del 10% en el día de hoy, completando la lista con DCR, Net Protocol, Render y Morpho, activos que están subiendo con muchísima fuerza. Aún así también tenemos algunos perdedores del día, es el caso de Dexe, que está perdiendo prácticamente un 14%, Quantum un 3% y completa la lista Siren. Todo lo demás está en empate técnico o ya empiezan a ser acciones tokenizadas. Estos movimientos del mercado tan bruscos que hemos tenido los vemos reflejados también en el apartado de las liquidaciones. Vamos a poder ver casi 600 millones de liquidaciones después de venir de jornadas donde teníamos 150 o 200. Vemos el salto prácticamente un por 3 en las liquidaciones de hoy y vamos a ver que prácticamente la mayoría de personas han sido liquidadas, 425 estos 580 en gente que iba buscando short. El precio se ha disparado, por lo tanto han sido liquidados la gente que iba esperando que se cayese. Bitcoin y Ethereum que se despuntan como los clarísimos con mayor liquidaciones dentro de los exchanges, y luego tenemos las dos denominaciones que tiene el petróleo en los exchanges como los máximos liquidados. Recordar que al final, como exchange como Bitmart ya pueden operar dentro de ellos todo este tipo de activos, al final acaban teniendo mucho volumen dentro de los exchanges y ya es habitual y normal que activos estén dentro de esta lista de mayor liquidados, como puede ser en el caso del SP500, que está siendo el séptimo con mayor liquidaciones en el día de hoy, con prácticamente 10 millones de liquidaciones dentro de los exchanges. El más grande, la liquidación más grande, el trade más grande liquidado ha sido una orden individual en Binance en un par de Bitcoin por prácticamente 12 millones de liquidaciones en las últimas 24 horas. Así que ya sabemos cuál es el plan para hoy. Yo para mi personal ya tengo 2 operaciones abiertas, espero que el mercado corrija, así que me voy a mantener simplemente expectante a ver cómo se acaba desarrollando el mercado. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, tanto los vídeos informativos de la mañana como también los directos todos los días a las 11 de la noche, no te olvides de dejarme un like, un comentario y suscribirte para no perderte ninguno de ellos.